A las personas que están en internet, primeramente quiero darle la bienvenida a CC Vida en esta mañana. Quiero pedirles disculpas por la enseñanza de la semana pasada, no por la enseñanza, sino como yo me sentía. Hoy me siento mucho mejor, qué bueno, la diferencia que hay. Wow, la semana pasada estaba terrible. Aquellos de ustedes que estuvieron aquí, pues se dieron cuenta, los que están en internet no notaron, pero nosotros tuvimos que hacer una edición en esa enseñanza porque yo tuve que hacer una pausa y salir afuera y regresar otra vez para continuar con la enseñanza. Pero en este día, pues gracias a Dios, me siento totalmente recuperado. Gracias a Dios. Así que con un poquito de cuidado en las cosas que comemos, con este virus que anda por ahí, pero el Señor nos permite estar aquí en esta ocasión y continuamos en esta mañana con la segunda parte de esta serie o esta enseñanza de la gracia, el regalo de Dios, la gracia, el regalo de Dios, y esta es la segunda parte que vamos a ver. La semana pasada estuvimos viendo el texto bíblico en Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos, donde la palabra de Dios es enfática en decirnos de que nuestra salvación es por gracia, por medio de, no te escucho, por medio de la fe, correcto. Yo creo que tú participes. Wake up, te quiero ver aquí. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la palabra lo enseña bien claro. Hay algunos otros textos bíblicos que algunas personas usan para manipulación, algunos equivocadamente, otros por ignorancia, donde se le añade salvación a otras cosas que no es la gracia o se confunde. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Hay muchos cristianos, muchos creyentes que creen que la gracia es o la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero después entonces tienen un poquito de problema, de dificultad, no solamente ya después que creen, a ponerla en práctica y aplicarla. Estaba escuchando una opinión de un teólogo, no recuerdo cuál es su nombre en estos momentos, que decía que nosotros los creyentes quemamos o utilizamos, vamos a decir esto, usamos la gracia, necesitamos gracia, de la misma forma que un avión 747 quema la gasolina. Es decir, cuando un avión de esos grandes está lleno, que lleva miles y miles de galones de gasolina o de combustible, queman mucha gasolina a la hora del take-off, how do you say take-off? Del despegue, cuando despega. Nosotros los cristianos dice que usamos y necesitamos más gracia que los que no son cristianos. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Porque la gracia es aplicable a la salvación, somos salvos por gracia, pero también Dios aplica gracia sobre nosotros en muchas otras cosas más. Esto que vimos hace un ratito aquí, esta oración de sanación, la gracia es aplicable también eso. Porque imagínate, si Jesús es capaz de salvarnos por gracia, también por gracia nos sana. Y por gracia hace muchas cosas alrededor nuestro, en nosotros, por nosotros y por otras personas. Es decir, nosotros estamos constantes, después que tú empiezas después que tú entras dentro de la vida cristiana, estás constantemente usando y conectado a la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, por gracia somos bendecidos, por gracia somos amados, por gracia recibimos las cosas, por todo lo que está pasando a nuestros alrededores por gracia. Por gracia Dios perdona nuestros pecados presentes, los que estamos cometiendo ahora, porque la gracia de Dios nos perdonó por pecados pasados, presentes y futuros. Pero entonces esa gracia, cuando nosotros, y atención con esto, la palabra dice de que Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pero esto no quiere decir de que ahora nosotros, cada vez que cometamos un pecado y los vamos a cometer, no quiere decir que vivamos en pecados antiguos, pero nosotros todos los días cometemos pecados de algún tipo, un mal pensamiento, algo que dijimos incorrecto, algo que no debíamos hacer, hicimos, aunque sea muy pequeñito, es un pecado, no importa el tamaño que sea. Y entonces tenemos que venir delante de Dios y confesar nuestro pecado para que Dios nos los perdone. Y Dios nos perdona de esos pecados y nos restaura y nos ayuda a no volverlo a hacer y a poder tomar control de nuestra vida a través de la
gracia. Por eso es que decimos de que los creyentes quemamos gracias como quema combustible un 747 a la hora de despegar, que fue lo que dije. Ahora, hay un problema en los cristianos. Vamos a hablar de los creyentes específicamente en este día. Ya nosotros somos salvos. Ya Dios aplicó gracias a cada uno de nosotros. Ya yo lo sé, porque es decir, muchos de nosotros sabemos y entendemos y creemos en base a Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracias. Ahora, gracia, no gracias. Somos salvos por gracia, punto. Ahora, yo quiero vamos a ir un segundito a ese texto de Efesios capítulo 2 que habíamos visto la semana pasada para ver algo interesante, importante en ese texto, antes de pasar a la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 2 habíamos dicho. Y el versículo, fíjense que la importancia de la gracia aquí, porque el versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso lo dice el versículo número 8. Pero aún, anteriormente a eso, que es el versículo 5, ya lo había dicho Pablo otra vez. Versículo 5 dice, a la mitad del versículo, por gracia ustedes han sido salvos. Es decir, se repite la importancia de la salvación por gracia en un texto dos veces allí apenas en una diferencia entre 3 y 4 versículos. Su versículo 5 y después versículo 8. Lo repite otra vez. En el primero dice, por gracia ustedes han sido salvos. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Entonces, cuando vemos esa insistencia o esa repetición en un texto bíblico, en el mismo texto, en apenas unas cuantas palabras o versículos de diferencia, nos damos cuenta de que Pablo tiene la intención de ratificar que nuestra salvación es por gracia. ¿Por qué? Por gracia, correcto, es por gracia. Y la gracia dijimos que es todo lo contrario a méritos, obra, no es por obra. Pero entonces, muchos de nosotros nos olvidamos de este concepto y pensamos egoístamente que Dios solamente nos salva por gracia a nosotros. Que Dios solamente perdona los pecados nuestros. Pero cuando nos referimos a los pecados de otra persona, empezamos a tener problemas. La semana pasada había dicho yo durante la enseñanza de que algo que ha afectado toda la vida durante los 2000 años de existencia de iglesia. Una de las cosas que ha afectado más a la iglesia y sigue afectando en algunas más que en otras, perdón, es el legalismo. Legalismo, la gente legalista, la gente que quiere usar la Biblia como una ley que nosotros sabemos que debemos seguir la enseñanza bíblica, pero cuando nosotros usamos ciertos textos bíblicos para crear una ley, en muchas ocasiones nuestra propia ley, todavía es peor, eso se llama legalismo. Y cuando hablamos de legalismo, entonces vamos a empezar a mirar al pecado de la gente sin darnos cuenta de que el pecado de esas personas es similar, en algunas ocasiones es peor que el pecado mío. Por eso fue el Señor quien dijo en una ocasión que cuidado de aquellos de nosotros que vayamos a sacarle la paja del ojo de una persona. ¿Tú te acuerdas de ese texto bíblico? Es decir, la basurita, cuando alguien dice, tengo algo en el ojo, a ver, déjame ver, yo te voy a sacarla, no le sopla ahí en el ojo. Hay veces que lo que hacen es escupir y peor todavía. Uno trata de mirar allí, pero dice, asegúrate de que tú te quites primero la viga del ojo tuyo. La viga quiere decir aquello que es mucho más grande que una pajita, que una basurita, y no te va a permitir ver o ayudar a tu hermano. Bueno, de esto nos estamos refiriendo aquí en esta ocasión. Aquellas personas que piensan de que Dios me salvó a mí, Dios me perdonó a mí, yo era como era antes y Dios me ha cambiado, o yo, a pesar de que no era malo, cometí en alguna ocasión un error, cualquiera que sea, un error, un pecado, y Dios me lo perdonó, yo me arrepentí, Dios me perdonó, a mí sí, pero a ti no.
Y entonces uno empieza, no, porque imagínate, ¿cómo es posible que Dios te haya perdonado eso? Y nosotros empezamos entonces a juzgar a otras personas por las cosas que ellos han hecho, no por lo que hacen aún ahora, por lo que han hecho anteriormente después de que Dios ya los perdonó. Después de que Dios ya aplicó gracia sobre ellos. Y eso es lo que vamos a compartir en este día entre nosotros. Busca ahí en tu Biblia Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Una historia muy interesante que vamos a ver sobre un hermano cristiano y espiritual también, pero que se equivocó en alguna ocasión y no se dio cuenta o no puso en práctica y vio de que Dios también aplica su gracia sobre otras personas. En Hechos capítulo 9, si comenzamos a ver la historia, y no lo vamos a leer en este día ni la vamos a ver completa ni nada por el estilo, pero desde el primer versículo de Hechos capítulo 9 nos empieza a hablar acerca de la conversión del apóstol Pablo. Y dice de que el apóstol Pablo, todavía hay una versión que dice, respiraba amenaza contra los cristianos. Es decir, él vivía de eso, de coger a los cristianos y traerlos allá a Jerusalén, y entregarlos al gobierno para que los mataran por cristianos, los juzgaran y los mataran, porque después del juicio había muerte. Y dice de que el gobierno, o no el gobierno, estamos hablando de, porque no era el gobierno romano, era el gobierno religioso fariseo, le da licencia, diríamos, es decir, le da una carta, un papel, legalmente para que él vaya y coja a los cristianos en otro lugar y los traiga. Y en camino allá, él iba camino a una ciudad que se llamaba Damasco. Y en camino a esa ciudad, dice de que Jesús se le aparece, lo ciega, hablé un poquito de esto la semana pasada, y entonces él tiene allí un encuentro con Cristo Jesús. Y cuando tiene el encuentro y él conoce a Cristo, y Cristo él le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? Y Jesús le dice, bueno, ahora ve y entra a Damasco y cuando llegues allí se te dirá qué vas a hacer. Y Pablo lo hace por fe. Pero una de las cosas que pasa en Pablo es de que él se queda ciego, tú lo sabes. Y llega allí y está ciego durante 3 días. Y entonces ahora Dios empieza una nueva, diríamos, historia, un relato, un proceso para enseñarnos algo en esta mañana. Préstame atención. Te voy a decir por qué. Porque ahora Pablo estaba ciego y era necesario de que Pablo recibiera la vista. Y Dios no necesitaba usar a nadie para que Pablo recibiera la vista. Pablo podía recibir la vista simplemente, instantáneamente, porque Cristo lo ordenaba y punto. Pero sin embargo, eso no es lo que hace Dios. En esta ocasión es el Señor Jesús quien decide de que la vista que va a recobrar Pablo lo va a hacer a través del ministerio de otra persona que era un cristiano que ya había experimentado la gracia o la salvación. Y el nombre de esta persona es Ananías. Vete allí entonces al versículo número 11. Perdón, versículo número 10. Hechos capítulo 9, versículo número 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Eso fue lo que él respondió. Ahora déjame hablarte primero de Ananías. En la Biblia aparecen 3 Ananías diferentes. Este es el primero de ellos. Es un cristiano, es la única vez que se habla de Ananías. No se conoce más de él después de eso. Nos indica aquí o nos damos cuenta de que este era un hombre creyente, que era un hombre que después de todo obedece al Señor y todo lo demás. Pero no tenemos mucha información de él. El otro Ananías que vamos a ver era el sumo sacerdote, que en el libro de los Hechos aún lo vamos a ver a él acusando a Pablo y quería acabar y cortarle la cabeza a Pablo. Y el número 3, la tercera persona con el nombre de Ananías que vemos ahí es el esposo ¿de quién? De Safira, correcto, de Safira. Y Safira y Ananías eran 2 miembros de la iglesia, de la congregación en Jerusalén. Y tú te acuerdas de que estos 2, dice la palabra, que habían vendido una propiedad y trajeron la ofrenda delante del Señor, pero ellos mintieron
porque dijeron que la habían traído completa y se habían quedado con parte del dinero. El problema no era que se quedaron con parte del dinero, el problema fue que mintieron. Y dice Pedro que mintieron el Espíritu Santo y los dos, ambos mueren. Estos son los tres Ananías que aparecen en la Biblia, pero en esta mañana vamos a hablar de este Ananías que era cristiano, conocía al Señor y Dios en su voluntad escoge a este hombre para que le ministre a Pablo en esta ocasión. Número uno dice aquí que le habló a través de una visión, no fue un sueño, fue una visión. Cuando tú hablas de una visión, tú estás hablando, estás despierto, ¿ok? Y le habla allí a este hombre, y este hombre dice, sí Señor, y responde al llamado. Y yo te voy a invitar en esta mañana a que tú tengas allí en tu guía de estudios, que está en los boletines, listo, tienes espacio suficiente para que tú hagas algunas notas de algunas cosas que vamos a decir hoy. Y lo primero que vas a poner allí, número uno, en esta mañana es, cuando Dios nos comisiona, Él nos da direcciones exactas. Cuando Dios nos comisiona, Él nos da direcciones exactas. Mira lo que pasa aquí. Dice, anda a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Cuando tú y yo, fíjate lo que sucede aquí con la gracia. La gracia no solamente es aplicable a nosotros a través de la salvación. Ahora esa gracia activa varias cosas en nosotros. Y una de ellas es que cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos da indicaciones. Atención. Cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te da indicaciones. Y no quizás nos da todas las indicaciones desde el principio, pero según nosotros empezamos a ponernos en las manos de Dios y nosotros queremos agradar a Dios y respondemos positivamente a Dios por las cosas, Dios nos va indicando lo que nosotros debemos de hacer. Dice aquí este texto bíblico de que Dios le dijo a este hombre el nombre de la persona que vive en la casa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la persona? No, Ananías no, Ananías era el que iba. No, Ananías iba a casa de quién? No, de Saulo no, esa no era la casa de Saulo. Miren el texto bíblico que acabamos de ver. Judas, correcto. La persona que vivía allí se llamaba Judas, era la casa de Judas. Pablo se estaba hospedando en la casa de Judas. Y ese Judas vivía ¿en qué dirección? ¿En la calle qué? Derecha, ¿qué es la derecha? Así, ese es el nombre, fíjate. Así era. Le da los detalles de dónde está exactamente Pablo. Y no solamente eso, le dice que Pablo había también recibido una visión donde había visto un hombre que se llamaba, ¿cómo? Ananías. Ananías, es decir, fíjate cómo Dios conecta a las dos personas, a Ananías y a Pablo. Dios da información. Escúchame, atención. Nosotros los creyentes, a través de la gracia de Dios, hemos sido ahora conectados y esta conexión nos permite a nosotros la unidad. Cuando nosotros hablamos de unidad en el cuerpo, la unidad solamente se consigue, vamos a hablar de esto, la identidad se consigue a través de la unidad. En un cuerpo, esta mano sabe que esta mano tiene un problema o tiene dolor. Porque cuando esta mano se siente, entonces, ¿qué hace esta? Va a ver qué pasa para socorrer la mano que está. Tú sabes, tú no estabas quemándote. Bueno, en algunas ocasiones, el otro día yo andaba allí con Luisito haciendo una puerta. Y Luis estaba en la parte de atrás, yo estaba con un taladro y él estaba supuesto a empujar allí. Y de pronto, yo no lo veía, ¿no? Por detrás de la puerta. Y yo metí el taladro. ¡Trin! Y yo de pronto veo que él saca la cabeza y le digo, ¿qué pasó? Y dice, me taladraste el dedo. Pero no dijo ni ay. Efectivamente, así por la uña le había entrado la broca en la uña y le taladré el dedo. Yo enseguida saqué. Y digo, pero ven acá, tú estás vivo. Dime, ¡ay! Di algo porque no te veo, saca el dedo. Él solamente, así con una cara así como de asustado, me taladraste el dedo.
Y entonces me dice, al rato, estoy hablando, estaba sangrando, entró a la casa, se curó y demás, y vino para acá. Y al rato me dice, ahora me empieza a doler. Digo, ¿ahora? Y me dice él, es que eso es, ¿cómo fue que tú dijiste? No sé, algo retardado, como efecto retardado. Digo, no, retardado es otra cosa, lo que tú tienes. Retardado. Algo más hay ahí. Retardado. Esto fue una broma y ahí le hemos andado bromeando. Pero normalmente, yo creo que tú entiendas esto. Normalmente en el cuerpo, enseguida que uno de nuestros miembros del cuerpo se siente atacado o malo, afectado, entonces el otro va reacciona. Reacciona, ¿por qué? Porque nosotros a través de la unidad en el cuerpo, porque ambas manos y ambos brazos están conectados a un mismo cuerpo, hay una conexión entre esta mano y esta, una relación. Y esa es la relación que Dios hace entre nosotros. Y esa es la relación que Dios ha hecho aquí entre estos dos. Estos dos ahora han entrado dentro de la misma gracia. Escucha esto, los dos ahora son productos de la misma gracia. Ananías primero, que era creyente, y al parecer el tipo, wow, estaba dando buen fruto. Pablo venía de un trasfondo totalmente diferente, y nos vamos a dar cuenta de esto ahora, tú verás en esta historia lo que sucede. Pero ambos ahora son cristianos, son creyentes, son salvos por gracia, y Dios los une, los relaciona. A Dios le está diciendo, ve a ver a Pablo le está diciendo, va a venir un hombre que se llama Ananías y va a orar por ti para que tú recobres la vista. Número 2, anote ahí en esta mañana. Número 2, a veces los cristianos no entendemos la gracia de Dios. A veces los cristianos no entendemos la gracia de Dios. Mira el versículo 13 lo que dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora yo creo que tú veas esto. Vamos a hacer pausa allí. Porque nosotros leemos este texto bíblico generalmente como yo te lo conté ahora. Es decir, él dijo, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Pero yo te quiero decir una cosa, que este hombre no dijo eso así. Mira, este hombre dijo esto así. Señor, tú sabes que yo he escuchado hablar mucho de este hombre y de todas las cosas que ha hecho mal aquí en Jerusalén. Mira, si fuera alguien como tú y como yo, que venimos más que todo, no solamente hispanos, los isleños más que todo, dice, Señor, tú estás loco. Pero ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Tú sabes que hay veces que tú y yo le hablamos así a Dios sin darnos cuenta. Señor, tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú no sabías que Pablo es el que viene a matar a los cristianos y que nosotros estamos informados de todas las cosas que está haciendo este hombre. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí ahora de que yo vaya a ver a este hombre? Porque mira lo que le dice, versículo 24. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú has estudiado, tú has leído anteriormente el capítulo número 9 de los Hechos, dime a mí cuándo se menciona en ese capítulo, cuándo, de que la gente en Damasco sabía que Pablo iba para allá a cogerlos. Dime cuándo. No hay ni una sola mención en ese capítulo. Todo lo que nos dice el capítulo al principio es de que Pablo en esa ocasión le habían dado permiso de ir a coger a los cristianos presos. Pero fíjate si es así, de que el simple hecho de que Pablo llegara a Damasco, ya todo el mundo se había enterado de la presencia de Pablo en ese lugar. Damasco en aquel tiempo no era un pueblito chiquitito, era una ciudad. Y era una ciudad importante en aquellos años. Y en esta ocasión, este hombre, Ananías, en 3 días ya sabía que Pablo estaba ahí. Lo que no sabía era que había llegado convertido. No sabía que era cristiano ahora. Pero sabía que Pablo estaba allí. Y lo que le está diciendo a Pablo a Dios es,
¿Cómo que a Pablo? Si Pablo es un perseguidor y ahora viene a cogernos presos a nosotros. Déjame decirte que en algunas ocasiones nosotros no miramos a las personas en base a su conversión, sino en base a su pasado y en base a lo que la gente ha hecho anteriormente. No importa cuántas cosas buenas tú hayas hecho, todo lo que importa es que tú hagas una sola mala para que la gente te recuerde por lo malo que tú hiciste y no por lo bueno. Esa es la tendencia nuestra aún entre los cristianos. Yo recuerdo el testimonio de un hermano en la primera iglesia bautista de Las Vegas. Estoy hablando hace un testimonio que yo escuché hace 30 años atrás. Este hermano ya murió. Su nombre era Jesús Cayero. Y su amigo, su hijo, Jesse Cayero, que también fue pastor en aquellos tiempos después, amigo mío, en algunas ocasiones nos ve allí en internet. Si nos están viendo hoy, pues los saludamos allá en Las Vegas a la familia Cayeros. Pero yo recuerdo que su papá, que fue diácono de la iglesia donde yo serví, también como diácono y como pastor de jóvenes por un tiempo, nos contó en una ocasión su testimonio de conversión, que a mí me impresionó mucho. Porque él nos decía de que cuando él llegó a la iglesia por primera vez, llegó borracho. Y dice que andaba en la calle, andaba borracho y lo andaban persiguiendo para robarlo y demás, y él se metió en la iglesia. Y se sentó hasta allá atrás y andaba borracho. Y dice que el pastor predicó y dio la invitación, y cuando el pastor dio la invitación, él pasó al frente a recibir a Cristo ese día. Pero como estaba borracho, no le hicieron caso y lo mandaron a sentar. Y al final le dijeron, váyase a su casa. Y dice que el domingo siguiente él regresó a la iglesia otra vez. Y él de nuevo pasó al frente. Y dice que el pastor le dijo, ay, qué bueno, vienes a recibir a Cristo. Y dice, no, vengo a decirte que yo recibí a Cristo el domingo pasado, pero ustedes no me recibieron porque yo estaba borracho. Pero yo creí en Cristo el domingo pasado. Sí, estaba borracho, pero yo creí en Cristo en ese momento. ¿Entiendes? Es decir, me doy a entender en esta mañana lo que pasa en la gracia. Y nosotros hay veces que nos enfocamos simplemente en los aspectos externos de la persona o de lo que la persona hizo. Y este hombre se convirtió. Y no solamente se convirtió, yo tengo unos tremendísimos recuerdos muy buenos del hermano Cayeros allí en la iglesia. Él servía en la iglesia en todo. Y después se enfermó de diabetes y falleció algunos años después. Pero a mí me impactó mucho el testimonio del hermano Cayero, cómo fue de que él recibió al Señor y me dio a entender de que hay veces nosotros los creyentes, no es que no voy a usar la palabra menospreciar, pero sí diminish en inglés, disminuir, sí, disminuimos o no tomamos, es decir, pensamos que la gracia de Dios pudiera ser aplicable a alguna gente, a otros no. A mí sí, a mí sí, a mí sí. La gracia de Dios a mí sí, porque Dios, no, yo ahora soy santo, yo soy santo, casi perfecto. Pero cuando pienso en otros, no. Eso es lo que mucha gente piensa. Y en esta ocasión, esto fue en parte lo que pensó Ananías. Y cuando Ananías le dice al Señor, Señor, pero yo he escuchado mucho de este hombre, Dios le dice de todas maneras, ve. Mira lo que dice el pastor Andy Stanley. Dice, gracias es el vehículo que Dios usa para asegurar que nosotros recibamos precisamente lo que no merecemos. Otra vez lo voy a decir, gracias es el vehículo que Dios usa para asegurar que nosotros recibamos precisamente lo que no merecemos. Dios se asegura de eso a través de la gracia. Es difícil entender cómo es que Dios me bendice a mí y me da lo que yo no merezco. Bueno, pero piénsalo. Tú me vas a decir a mí que lo que tú tienes y has recibido de Dios, lo mereces. Número uno, tú mereces tu vida. ¿Qué hiciste tú antes de nacer
para recibir vida? Nada, piénsalo, nada. Fue por gracia. Y después de eso, ¿qué has hecho tú para recibir todo lo que tú has hecho? Todo lo que tú has recibido. Lo más que puedes decirme a mí es que, bueno, pastor, yo he trabajado mucho para ganar dinero. Es lo más que me puedes decir. Y con todo y eso, para tú poder trabajar mucho, tienes que tener vida, tienes que tener salud, tienes que tener oportunidades, tienes que tener toda una serie de cosas. No estamos hablando, fíjate, de salvación. Y todo eso que tú tienes para poder trabajar, te lo dio también Dios por gracia. Gratuitamente, porque Él quiso. Punto. Y encima de eso, te salvó. Número 3, en esta mañana, punto número 3. La gracia de Dios transforma y usa al más grande pecador. Atención con esto. La gracia de Dios transforma y usa al más grande pecador. Nunca pienses que una persona no puede ser transformada por el poder de Cristo Jesús. Dice el versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre me es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora, quiero concentrarme en un sección o pedazo del versículo número 15 que dice, es mi instrumento escogido. Como forma de estudio, yo me puse a ver varias de las traducciones bíblicas para ver qué decía ese texto bíblico. Y todas usa la misma frase. Dice aquí, es mi instrumento. En otras versiones dice, me es útil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes que tienen la versión Reina Valera, creo que dice, me es útil, ¿correcto? ¿Quién está aquí con la Reina Valera en esta mañana? Me es elegido, dice así. Ok, pero viste de que dice me es, ese artículo significa, ¿cómo dice? Perdón. Instrumento escogido me es este. Esa palabra me, es un artículo que indica posesión. Atención con esto, muy importante. Porque en estos momentos Pablo es posesión ¿de quién? De Dios. Mira, cuando tú y yo somos salvos, venimos a ser posesión de Dios. Porque la salvación no solamente nos hace a nosotros, atención con esto, mírenme para acá, atención, mírenme. Cuando nosotros somos salvos, no solamente ahora nosotros hemos recibido salvación, sino nosotros ahora también venimos a ser propiedad de Dios. No quiere decir de que Dios no era nuestro dueño anteriormente, porque fue quien nos creó. Pero nosotros voluntariamente a través del pecado nos separamos de Dios. Pero cuando nosotros creemos en Cristo por fe y lo reconocemos y lo recibimos como nuestro Señor y no nuestro Salvador, la palabra nos enseña que a través de la sangre de Cristo, Cristo con su sangre nos redime. Nos redime quiere decir nos compra. Y déjame explicar esta expresión de redención. Yo pudiera tener cualquier artículo y es mío, a lo mejor yo lo hice, yo lo creé, pero de pronto se me pierde o alguien me lo roba. Y un día salgo por ahí y llego a un garage sale y veo que están vendiendo eso que es mío. Y yo sé que es mío, porque lo conozco, en muchas ocasiones tiene hasta mi nombre, pero ahora lo tiene otra persona. Y la única forma que yo puedo obtener eso que es mío otra vez es a través de la redención. Es decir, tú no le vas a decir a la gente, oye, dame eso que eso es mío. No, pero yo lo pagué ahora, dice el nuevo dueño. Y entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Meterme la mano en el bolsillo y pagar de nuevo por lo que yo hice, por lo que es mío. Y esto es lo que explica en la Biblia, redención. Nosotros fuimos creados por Cristo y en Cristo. Pero por el pecado nos apartamos de Dios. Y venimos a ser entonces manejados y entre comillas propiedad de uso ¿de quién? Del diablo. Y ahora Jesucristo escucha esto, a través de la gracia,
con su sangre nos redime. Jesucristo muere y con su sangre paga el precio para entonces recuperarnos a nosotros otra vez. A partir de ese momento nosotros somos propiedad de Dios. Por eso dice Pablo, dice Dios aquí, es mi instrumento escogido. Yo creo que tú entiendas esto. En esta ocasión Dios le está diciendo a Ananías, que era un hombre santo y cristiano y bueno, le está diciendo, mira Ananías, de la misma forma que tú eres mío, yo te uso a ti. Ahora Pablo es mío también. Pero Señor, eres malo, pero es mío. Pero Señor, él mata a los cristianos, pero es mío. Pero Señor, pero es mío. Ahora entró dentro de la gracia. Yo lo he redimido, es mío y es instrumento. Y cuando Dios toma un instrumento, dice que los instrumentos los purifica, los limpia. Eso quiere decir de que no importa qué pecado tú y yo hayamos cometido, cuando nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos limpios y purificados en Cristo Jesús. Y ten cuidado y no permitas que nadie mire hacia ti y te ponga menos por lo que tú hiciste en el pasado. Porque tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. ¿Tú entiendes esto? Ahora tú eres, no importa cuál sea tu pasado, no importa qué es lo que pasó en tu vida pasada. Tú puedes ser el más malo de todo. Dios aún hasta el más grande pecador lo redime, lo cambia, lo usa y lo hace ahora, dice, es mío, instrumento mío. Y claro, no vamos a entrar dentro de la explicación de este texto bíblico, el 16, que dice, ahora él va a saber lo que cuesta ser instrumento mío. Porque todos nosotros sabemos de que ser cristiano no es fácil, no es fácil. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Punto número 4 y último en esta mañana. 4 dice, cuando entendemos la gracia de Dios, la compartimos con otras personas. Cuando entendemos la gracia de Dios, la compartimos con otras personas. Versículo 17 dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor se te ha aparecido en el camino. O que se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró la fuerza. Pero mire lo que dice allí el versículo número 7 al principio. Cuando este hombre Ananías llega y le dice, lo saluda por primera vez, fíjate que le dice en el saludo, hermano Saulo. Dice ahí el versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo Ananías con eso? Reconociendo la gracia de Dios sobre Pablo. Porque en algunas ocasiones nosotros no llamamos a algunas personas hermanos porque pensamos y creemos de que nosotros somos más puros, que nosotros somos más salvos, que somos mejores, que somos perfectos. Y no nos atrevemos a decirle a alguien, hermano, sin reconocer de que Dios también murió por esa persona, dio su vida por él, lo reconcilió y ahora es también hermanos nuestros en Cristo Jesús. Cuidado en que nosotros entremos a juzgar a las personas en base a lo que nosotros entendamos solamente sobre la gracia. O que pensemos que la gracia es aplicable solamente a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta de que estamos no solamente equivocados, sino que estamos fuera de la forma en que Dios ha usado, atención con esto, para salvarnos, para poder perdonar nuestros pecados y para poder también restituir nuestra vida espiritual, emocional, éticamente, en todos los sentidos, para poder utilizarnos entonces como instrumento suyo. Mientras nosotros dentro de la limitación que pudiera existir espiritual, pensamos y miremos a otras personas menos que nosotros,
no vamos entonces a descubrir el gran don de la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan poderosa que perdona al pecador más grande del mundo. No importa quién sea. Si tú nos estás escuchando en internet en esta ocasión, también quiero que sepas de que Dios te perdona a ti. No importa lo que tú hayas hecho anteriormente. No importa cuál haya sido tu pasado. Defiende la gracia de Dios que te ofreció salvación y vida eterna. Y muestra a las personas que están a tu alrededor de que esa gracia ha hecho ahora en ti una persona totalmente diferente. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624